Crimen en la universidad. Desde el primer día de enero de 1849 hasta aquel gris y melancólico 23 de noviembre del mismo año, los vecinos de Boston habían pasado el tiempo hablando de lo que todos los estadounidenses de esa época hablaban entonces, del oro de California y el gran éxodo de los que iban en su busca. Pero aquel viernes, Boston tenía un tema de mayor interés, propio al que dedicar su atención. El eminente doctor Jorge Parkman había desaparecido en pleno día. Era simplemente increíble. Un Parkman de Boston no desaparecía. No podía desaparecer sin dejar huella. La policía empezó a trabajar inmediatamente, y otro tanto hicieron cientos de ciudadanos, espoleados por una recompensa de $3,000 a quien encontrara al doctor vivo, o de $1,000 a quien encontrase su cadáver. Aquel día, el eminente facultativo había salido de su casa a eso de las 12. Fue al banco mercantil, pasó luego por una verdulería donde dejó un encargo y se le vio después encaminarse rápidamente hacia la escuela de medicina de Harvard. En las cercanías de la escuela, o en la escuela misma, parecía haber pasado a las tinieblas de la eternidad. Era el doctor Parkman quien había hecho donación del terreno donde se levantaba la nueva escuela de medicina. Su sobrino Francisco estaba a punto de lograr la fama como historiador. Los Parkman eran personas cuya distinción procedía de muchos años atrás. Todos gozaban de buena posición. El médico era tan rico que su hijo, el cual no ganó un centavo en su vida, pudo dejar $5 millones para una obra cívica, el cuidado y embellecimiento del famoso Parque de Boston. La prensa de la ciudad, tan ecuánime de ordinario, entró en febril agitación y la policía arrestó a veintenas de ciudadanos. El profesor Juan White Webster visitó al reverendo Francisco Parkman, hermano del desaparecido, para manifestarle que había tenido una entrevista con el doctor en la escuela de medicina el viernes por la tarde y le había pagado $483 que le adeudaba. Luego el doctor Parkman, según el profesor, había salido del edificio. Webster era graduado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y venía enseñando química allí desde hacía más de 20 años. El matrimonio Webster y sus 4 lindas hijas se distinguían por la hospitalidad que prodigaban a los miembros de la facultad y a sus esposas. El sueldo de $1,200 que tenía el profesor era decididamente inadecuado para sus necesidades. Tenía una pequeña entrada procedente de las conferencias que dictaba, pero la notoria pesadez de su estilo iba minorando constantemente aquella fuente de ingresos. Aunque el hermano del doctor Parkman sabía que Webster debía dinero al doctor y que éste había ido a cobrarlo, nadie sospechó del profesor. ¿Quién iba a sospechar de un miembro de la facultad de Harvard? La versión más aceptable era la de que algún fascineroso había asesinado al médico para robarle los $483 que Webster decía haberle pagado. Nadie al parecer sospechó de Webster, excepto un hombre de humilde categoría y genio hosco llamado Ephraim Littlefield, portero de la escuela de medicina. Según parece, fue un acto generoso de Webster lo que puso a Littlefield en la pista del profesor como un sabueso infernal. El martes siguiente a la desaparición de Parkman, con motivo del Día de Acción de Gracias, el profesor Webster regaló un hermoso pavo a Littlefield, primer presente que el portero había recibido en los 7 años que llevaba empleado en la universidad. Littlefield no solo se puso a cavilar sobre la significación de aquel regalo, sino que también se sentía inquieto porque las habladurías de la calle afirmaban que sin duda el cuerpo del doctor Parkman se encontraba en algún sitio de la escuela de medicina. En aquel tiempo, las escuelas de medicina tenían fama de estar en convivencia con los ladrones de cadáveres. «Estoy cansado», dijo Littlefield al explicar lo que iba a hacer, «de todas esas murmuraciones respecto a la escuela». En consecuencia, llevó al lúgubre departamento del sótano donde vivía barrenas, martillos, escoplos y palancas. Dijo a su asombrada esposa
que iba a abrir la bóveda de ladrillo situada debajo del laboratorio del profesor Webster. Aquello fue un golpe que dejó atónita a la pobre señora. Sospechar de un profesor de Harvard era un acto contrario a la naturaleza, tal vez hasta sacrilegio. Pocos días antes de la desaparición de Parkman, el portero había contado a su esposa que un día, cuando estaba ayudando al profesor Webster en su laboratorio, se había presentado de pronto el doctor Parkman y le había dicho con voz notoriamente alterada: «Doctor Webster, ¿cumplirá usted esta tarde todo lo prometido?». Webster había respondido: «No, esta tarde no». Parkman lo amenazó entonces con el puño y gritó furiosamente: «Doctor Webster, mañana será preciso hacer algo». Dicho lo cual, se marchó. Durante los días que siguieron, Littlefield estuvo cavilando sobre si el profesor Webster habría cumplido o no cuando Parkman volvió a visitarlo. «¿Y ahora?», preguntó el portero a su esposa, «¿qué opinas tú de todo esto?». Así, aprovechando aquel día festivo mientras el pavo se asaba en el horno, martilló y barrenó para abrir la sólida bóveda de ladrillo. Progresaba lentamente, pero Littlefield estaba tan decidido como sospechoso. A mediodía, reparó las fuerzas con un buen plato de pavo y volvió a la tarea. Al día siguiente, después de haber terminado sus diarias obligaciones, reanudó el trabajo. Aquella noche, perforó la bóveda. «Metí la luz y lo primero que vi fue la pelvis de un hombre y 2 partes de una pierna», refirió después. «Yo sabía que tales cosas no debían encontrarse en aquel sitio», añadió lúgubremente. Littlefield llamó a la policía. Pocas horas después, Webster ocupó una celda en la cárcel de la ciudad. Al siguiente día, tanto la prensa como toda la ciudad se hallaba en un estado de conmoción cercano al delirio. «¡Horribles sospechas!», clamaba el diario Transcript, normalmente tan apacible. «El profesor J.W. Webster fue arrestado». Los vecinos de Boston se sintieron como heridos por un rayo. El juicio del profesor Webster se inició el 19 de marzo de 1850. El principal testigo de cargo fue el portero Littlefield, y su declaración perjudicó terriblemente al profesor. La defensa, además de otros testigos, presentó un largo desfile de personajes distinguidos que rindieron declaración sobre los antecedentes del procesado. El presidente de la Universidad de Harvard declaró que Webster era bondadoso y humano. Nathaniel Bowditch, hijo de un famoso matemático, dijo que Webster era irritable pero de buen corazón. Oliverio Wendell Holmes fue testigo de cargo y de la defensa. Como testigo de cargo, declaró que quienquiera que hubiese cortado el cuerpo que se creía ser del Dr. Parkman era alguien que sabía manejar el bisturí. El fiscal trataba de probar que los restos humanos encontrados en la bóveda y en los hornos del laboratorio pertenecían al Dr. Parkman, y la defensa trataba de probar que aquellos restos podían ser de cualquiera menos del Dr. Parkman. Lentamente la red de indicios fue cerrándose alrededor del profesor Webster, y ya avanzando al 11º día, el jurado dictó veredicto de culpabilidad. Mucho antes del día 30 de agosto de 1850, fecha en que fue ejecutado, el profesor Webster confesó su crimen. Aquel viernes fatal, Parkman llamó granuja a Webster una vez más y volvió a mostrarle el puño amenazador. «Entonces», declaró Webster, «sentí solamente la punzada de sus palabras y en mi furia eché mano a lo que tenía más cerca, un palo, y lo descargué con toda la fuerza que da la pasión. Un golpe bastó. Parkman se desplomó sangrando por la boca. Webster corrió los cerrojos de las puertas, desnudó al muerto, lo llevó al fregadero y allí lo desmembró con gran destreza profesional que incluso despertaba admiración. La triste celebridad que el hecho dio a Harvard se ha disipado en los años transcurridos, pero más de un profesor de la facultad sintió proyectarse sobre él
la sombra del caso. Por ejemplo, la madre de Bliss Perry, un célebre escritor y crítico literario, se negó, según lo relata él mismo, a alojar en su casa de Williamstown a un profesor de Harvard que había ido allí como delegado a una convención de universitarios, pues aseguraba que su presencia la mantendría despierta hasta el día siguiente, incapaz de saber si se trataría de un criminal universitario, así como lo fue Webster. Si te gusta nuestro canal, te invitamos a que seas parte de nuestra comunidad, suscribiéndote a nuestro canal. Y si deseas contarnos alguna historia de crimen o misterio, para que aparezca en el canal, puedes enviarla a nuestro correo electrónico edgaralantv@gmail.com. Tu nombre se mencionará en los créditos. Aseguramos que será una experiencia interesante.